Hoy, Estados Unidos es el país más prometedor y respetado del mundo. Con esa frase, Donald Trump calificó sus primeros 6 meses en la Casa Blanca. El mandatario arrancó su segundo mandato de manera vertiginosa. De eso no hay duda. Sus políticas arancelarias y migratorias han marcado su administración, así también como los recortes en el presupuesto y los despidos masivos de funcionarios públicos. En cuanto a su política exterior, aún no logra terminar con las guerras en Ucrania y en Gaza, pero ha continuado con el envío de armas a Kiev y con el apoyo a Benjamín Netanyahu. También ha lanzado ataques en Yemen y en Irán y sigue con sus pretensiones de obtener el Nobel de la Paz. También vimos la ruptura con su ahora ex amigo Elon Musk, quien fue crítico de su megaproyecto fiscal que Trump logró que se aprobara en el Congreso y que incluso lo acusó de ser parte de una lista de clientes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Y precisamente Trump está afrontando una crisis de confianza por este caso, que inesperadamente ha dividido a su fiel base partidista. La decisión del Departamento de Justicia de no publicar los expedientes largamente prometidos del caso Epstein ha generado críticas desde el movimiento MAGA, quienes esperaban revelaciones sobre supuestos cómplices de este delincuente sexual. Todo esto ha pasado en los primeros 6 meses de gobierno de Trump, que por supuesto ha tenido consecuencias no solo a nivel interno, sino también alrededor del mundo. Y eso es lo que conversaremos en este capítulo. Pero no solo eso, también Trump ha querido interferir en Brasil, donde la defensa de Jair Bolsonaro ha amenazado con aranceles de un 50% al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, tema que analizaremos con Raúl Sor. Aquí comienza Conexión Global Prime. Y bueno, ya lo decíamos, quizás una de las políticas que más consecuencias ha tenido y que impacto ha tenido a nivel internacional son las políticas arancelarias de Donald Trump, la llamada guerra comercial. Y para saber en qué están estos aranceles, ya está acá con nosotros Isel Guerra para contarnos todos los detalles. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Sí, con varios cambios que hemos visto en estos 6 meses del segundo mandato de Donald Trump, y seguramente más de alguno puede estar perdido en qué está actualmente los aranceles, con tantas amenazas además y con tantos aplazamientos que hemos visto por lo demás en estas últimas semanas. ¿Te parece si vamos a revisar por lo demás una gráfica precisamente para ver cuál es la situación actual de diversas naciones? También hay algunos elementos: China, Canadá, México, la Unión Europea. Les vamos a estar contando también de los aranceles recíprocos, así como también del cobre. Pero en el caso de China, particularmente, que están en efecto y que vimos sin duda la mayor fuerza de esta denominada guerra comercial, ¿no? Con aumentos básicamente en represalia de ambas naciones. En algún momento llegaron al 145%. Bueno, estos aranceles están en efecto actualmente, pero no en esa cifra, sino que tras negociaciones entre estos dos países se alcanzó que los productos estadounidenses iban a tener un 10% de aranceles y los productos chinos el 30%. Y esto sin duda alivia hasta cierto punto lo que en algún momento se temía era lo peor que podía ocurrir entre estas dos naciones. Es interesante eso porque, claro, se celebra que sea una cifra del 10 y el 30 porque es algo de más de un 100%. Exacto. Pero de todas maneras es un arancel muy alto. Sí, así es. Y claro, aquí vemos reflejado por lo demás la rivalidad que existe entre estas dos naciones, pero que en este punto particular se trasladó a los aranceles, y con esto esta denominada guerra comercial y arancelaria que ya se había visto por lo demás en la primera administración de Donald Trump. Hay otras naciones que, diría, tienen aranceles pero con cierto cambio, ¿no? Y es el caso concreto de México y de Canadá, dos naciones vecinas que también se vieron involucradas con estas amenazas del mandatario norteamericano y que actualmente están parcialmente en efecto. Hay que hacer ahí algunos alcances. Estas naciones llegaron a un acuerdo, el TEMEC, en su momento, y eso generaba bastantes preguntas sobre cómo es que finalmente se podían aplicar estos aranceles. Bueno, actualmente efectivamente
hay algunos productos que tienen este régimen arancelario, particularmente de un 25%, pero con la amenaza otra vez de Trump de aumentar y elevar estas tasas al 30% en el caso de México y 35% de Canadá, porque en el caso concreto de México se acusa que no se está haciendo lo necesario para contrarrestar esta denominada crisis del fentanilo, que fue en su momento una de las razones que esgrimió Trump precisamente para aplicar esta medida a estos países. Y no hay que olvidar que en Canadá hubo un cambio de primer ministro. Exacto. Y que mucho se habla del efecto arancel que pudo quizás aumentar la popularidad de Mark Carney, el actual primer ministro. Sí, y con varias declaraciones que en su momento dio Trump, ¿no? Considerando a Canadá como el estado número 51, que también alimentaron también esta retórica de enemistad que había entre los líderes, pero particularmente de parte de Donald Trump. Vamos a avanzar hasta la Unión Europea. Aquí ocurre una situación bastante particular. En estas últimas semanas se han llevado a cabo negociaciones, teniendo en cuenta que en su momento la Unión Europea estaba dentro de este plan de aranceles que se le puso pausa, ¿no? Por 90 días también, pero con la premisa que lanzaba en su momento Trump de un arancel del 30% para los productos europeos. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas, Alicia? Bueno, al parecer las negociaciones van bien encaminadas y todo pareciera indicar que del 30% de aranceles a los productos europeos se reduciría a la mitad, al 15%, lo que ya estarían celebrando por lo demás en Bruselas ante esta noticia que hemos conocido durante esta jornada. Es que no hay que desestimar que la Unión Europea actúa como un gran bloque comercial que, claro, va a tener efectos importantes estos aranceles. Sí, y por eso también allí los temores finalmente de que se aplicara efectivamente este arancel del 30%, que no es menor. ¿Qué ocurre con estos, podríamos calificar, casos especiales? En Brasil, a diferencia del resto de los bloques y naciones, aquí no se estaría aplicando los aranceles por cuestiones comerciales del denominado déficit comercial, que es el gran argumento, ¿no?, que esgrime Trump y su administración para aplicar estos aranceles a las diferentes naciones. Aquí está ligado directamente con una situación judicial y es lo que ocurre con el expresidente Jair Bolsonaro, que está enfrentando a la justicia bajo la acusación de un intento de golpe de Estado, y con Trump, que ha acusado precisamente que esa situación en rigor es una caza de brujas, y por eso presentaba esta carta donde advertía con aranceles del 50% de los productos brasileños, pero de todas formas ya desde mayo se estaban llevando a cabo negociaciones. ¿Cuál es la postura que han expresado desde el Palacio de Planalto? Bueno, durante esta semana uno de sus ministros aseguraba que Brasil no va a renunciar a negociar con Estados Unidos, pero sí reconocía que podía no alcanzarse un acuerdo comercial antes del 1 de agosto, que es la fecha que ha puesto Trump en el calendario para la entrada en vigor de estos aranceles, y que en el caso de Brasil estamos hablando del 50%, con una nación que por lo demás ya tiene importantes vínculos económicos entre estos dos países. Los más altos hasta el momento. Exactamente, y eso nos lleva por lo demás a los denominados aranceles recíprocos, donde hay una veintena de naciones mencionadas nuevamente por Trump en uno de sus más recientes anuncios, donde se habla de aranceles de entre el 20 al 40% aproximadamente, y que deberían entrar en vigor en las próximas semanas. Pero en este caso también, y lo ponemos allí en negociaciones, porque hay varios países que en estos últimos días han anunciado finalmente haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos. El más reciente, Japón. El día de ayer por la noche lo anunciaba Donald Trump, que se había alcanzado este gran acuerdo comercial con una de las principales economías del mundo, y donde se habla de un arancel del 15%, pero donde no hay mayores detalles. Donde sí se conocen más detalles son de otros países también de la región, de Indonesia y de Filipinas, aranceles del 19%. En el caso concreto de Indonesia se habla de un acceso total a la economía indonesia de parte de Estados Unidos, y en el caso de Filipinas también allí los productos estadounidenses no tendrán aranceles. Y por último, Isel, rápidamente, el cobre. ¿Qué pasa con el cobre? Y para ir cerrando, que por lo demás es de suma importancia para nuestro país, está planeado, al menos en la agenda para el próximo 1 de agosto, del 50%, y todo esto a raíz de una investigación que se había anunciado a comienzos de este año respecto de la seguridad nacional. Bueno, habrá que ver allí finalmente si es que efectivamente para esa fecha se concreta ese arancel no menor del 50%. Bueno, hay que ver lo que pasa el 1 de agosto. Ya sabemos que con Donald Trump todo puede pasar. Muchas gracias, Isel. Que esté muy bien. Igual. Nos vemos.